me permití muchas cosas con muchas niñas que no me debía haber permitido. Terminé abriendo la puerta a los espíritus malignos para que me molestaran, a los demonios. Un espíritu que me molestaba en las noches. O sea, cuando yo estaba durmiendo tenía unos ataques de tipo sexual y de seguro eché a perder, digamos, el plan que Dios tenía conmigo, sentimentalmente hablando. Básicamente se habla del espíritu soltería en la iglesia para bromear. Pero créanme que existe. Toma 1, escena número 15.240. Bueno, la verdad es que creo que voy a hacer el video más sincero, tal vez, más transparente que he hecho hasta el momento y que he publicado por las redes sociales. No tengo un guión, aunque sí sé de qué es de lo que quiero hablar. Y bueno, que Dios me ilumine. Espero que esto sea de bendición para muchos de ustedes. ¿Por qué no me he casado a los 47 años? ¿Me voy a casar algún día? Bueno, son preguntas que ya quizá la gente no le hace normalmente a uno, pero que uno sabe que seguramente pasan por la mente de las personas, ¿verdad? Y que pasan por la mente de uno también. Y quiero responder un poco acerca de esto. Básicamente hay dos respuestas, la corta y la larga. La corta es, ¿por qué no me he casado a los 47 años? Porque no ha sido la voluntad de Dios. Es la corta y pienso que por lo general es como la más fácil, la más ligera, con la que muchas veces uno se lava las manos, consciente o inconscientemente. Y la larga es aquella donde uno ya entra a evaluarse, a preguntarse, bueno, ¿qué errores he cometido yo? ¿Qué fallas he tenido yo? Y después de muchos años, digamos que, y de meditar acerca de esto, y de orar acerca de esto, y de preguntarle a Dios acerca de esto, pues básicamente tengo una respuesta. Digamos que este es un testimonio que no está 100% construido, pero yo diría que sí está construido en buena parte. Y quiero compartirles hasta hoy lo que tengo para compartirles y que creo que puede ser de bendición para muchos de ustedes. Voy a contarles un poco de mi historia en la iglesia. Yo comencé en la iglesia, yo llegué a la iglesia en el año 99, comencé en el año 99 en el mes de junio. En el año 2000 me bauticé. Pues llegaba del catolicismo, de una historia muy larga que algún día quizás les cuente, ese es para otro video, otro tema. Pero llegué y bueno, obviamente al llegar de fuera de la iglesia venía con muchas creencias equivocadas, con muchas prácticas equivocadas. Yo con frecuencia digo que para salir de Egipto basta solamente una noche, pero para que Egipto salga de nuestro corazón se necesitan 40 años en el desierto. Y bueno, yo comencé en la iglesia, como les dije, en el año 2000. Bueno, me bauticé en el año 2000. Obviamente una de las ideas con las que uno llega a cualquier lado, y en este caso a la fe, es con la idea de tener una pareja, ¿verdad? Pues los seres humanos obviamente tenemos la tendencia a buscar estar con una pareja, no nos gusta estar solos, muy rara aquella persona a la que le gusta estar sola. Bueno, esa era una de mis peticiones a Dios desde el comienzo, obviamente tener una pareja, formar un hogar. Por eso pues estaba totalmente abierto a la posibilidad de compartir con muchas personas. Bueno, prácticamente no me gustaba quedarme en la casa porque quería siempre estar compartiendo con los amigos, teniendo nuevas oportunidades de conocer personas. Bueno, digamos que en un comienzo, bueno, yo no es que sea la persona, no es que sea el hombre más atractivo, claro que no, pero pues para ser sincero, sin ánimo ¿cómo se dice?, de exaltarme a mí mismo,
Cuando llegué a la iglesia, pues por lo general las niñas que me gustaban, de alguna manera yo sentía que me correspondían. O sea, sentía que no era una dificultad para mí. Y pues llegué a tener acercamientos con algunas de ellas. No un noviazgo como tal, porque la verdad no sentía que acabara de encontrar a una niña que me gustaba, que me gustara 100%, o sea, que me encantara, que me fascinara. Yo pienso que uno para casarse, para tener un noviazgo serio, pues que vaya rumbo al matrimonio, de verdad tiene que estar perdidamente enamorado. O sea, creo que Dios todo lo hace perfecto y creo que los seres humanos para cometer ese acto que entre comillas tiene mucho de locura, que es el matrimonio, que es casarse, que es hacer un pacto con alguien hasta la muerte, pues necesitas como como esa gasolina, no sé si sea la palabra, o como esa dinamita, que es el enamoramiento, que prácticamente se parece un poco a la locura de muchas maneras, y te puede ayudar a tomar una decisión tan crucial. Entonces, pues en realidad, bueno, no es que todas las niñas me correspondieran, pues obviamente había niñas que me llamaban la atención, pero pues de pronto hablaba con ellas y finalmente yo no les llamaba la atención y pues yo seguía mi camino nada más y hablaba con otra, bueno, así. Pero digamos que todo dentro de lo normal, ¿verdad? Pues que tú sientes que te corresponde una. En realidad, pues por lo general uno siente que le corresponden bastantes niñas, ¿cierto? Sea cual sea la persona. O sea, esto no es un tema simplemente de belleza, que es algo muy relativo. Hay mujeres que a mí me han gustado y reconozco que no son las más bonitas. No sé, el gusto es algo bastante misterioso. Y entonces, nada, pues digamos que todo iba normal, entre comillas, me di la oportunidad de visitar algunas de ellas. Mm, pero lastimosamente cometí muchos errores en ese sentido. Muchos errores, especialmente del tipo de permitir como contacto físico. Uno viene de fuera de la iglesia acostumbrado a caricias, a tocar partes del cuerpo que dentro del cristianismo no está permitido tocar. No hablo precisamente, a ver, no necesariamente hay que llegar a que hablar de unos términos que son un poquito para mayores, así que si tú tienes, digamos, por ahí de unos, no sé, de unos 15 para abajo, de unos 13 para abajo, pongámosle, más bien pausa el video y déjalo ahí, y por allá cuando cumpla un añito más vienes a verlo. Y uno viene acostumbrado a, digamos, a cierto contacto físico y uno piensa, por lo general, que se habla de fornicación solamente cuando se tiene una penetración, solamente en ese caso. Pero en el caso del cristianismo nosotros nos encontramos que eso se necesita mucho menos que eso para caer en pecado de fornicación. Jesús dijo, por ejemplo, que si nosotros codiciamos una mujer que está casada, o si nosotros estamos casados y codiciamos una mujer soltera, ya adulteramos en nuestro corazón. O sea, no hace falta ni siquiera ese contacto físico. Y pienso que nosotros, para fornicar como tal, necesitamos menos que una penetración. Y entonces me permití muchas cosas que no me debía haber permitido. Y pienso que eso fue parte del problema. O sea, por otro lado, también uno viene de afuera de la iglesia y uno viene con prácticas que son pecaminosas, como esto de autosatisfacerse. Ustedes obviamente me entienden. No quiero que por alguna palabra fuerte nos vayan a censurar el video y pues es mejor hablarlo así, con palabras que no sean tan duras, ¿no? Entonces, bueno, uno viene con mucha cantidad de cosas y como les decía, pues Egipto tarda en salir de nuestro corazón. A pesar de que nos llamamos cristianos, tenemos prácticas que no deben ser. Entonces, bueno, no tuve un noviazgo como tal nunca. Creo que en parte porque las niñas a las que finalmente me correspondían no eran las que más me gustaran. Sí me gustaban, aunque sí llegué a tener una relación, esta es otra historia para otro video, con una niña que me gustaba demasiado, pero ese era un amor prohibido. No porque ella estuviera casada, no. Y obviamente yo no lo estaba tampoco, pero sí era un amor prohibido. Algún día les contaré esa historia. Si ustedes quieren que les cuente algo de lo que menciono aquí, por favor,
Háganmelo saber por ahí en los comentarios para yo saber de qué les interesa. Aunque seguramente creo que ese video lo haré así lo pidan o no, porque creo que puede ser útil para algunos de ustedes. Entonces, en fin, bueno, imagínense, yo comencé en la iglesia, como les decía, bautizándome en el año 2000 y pasaron muchos años hasta que yo tuve mi primera y única novia en la iglesia, una niña a la cual quise mucho. Por allá fuimos novios como eso fue en el, creo que fue como el 2009, no, como 2008 creo, 2008, 2009. Bueno, una relación que por muchos errores, inmadureces mías, muchas inmadureces mías, se terminó. Algún día creo que también les hablaré de esa relación, si Dios quiere, y si ustedes quieren también cuéntenme, escríbanme por ahí a ver si les interesa. Y también cometí muchísimos errores, muchos errores, inmadureces, mucho que tenía que ver con peleas, con pelear por cualquier tontería, discutir por cualquier bobada, o sea, bien inmaduro la verdad. Entonces, bueno, pero todo esto para resumir que antes y después de ese noviazgo me permití muchas cosas con muchas niñas que no me debía haber permitido, en cuanto al contacto físico especialmente. Y yo pienso que, ¿por qué les cuento esto? Porque es que yo pienso que eso es crucial en esto de que yo tenga 47 años y no me haya casado. Normalmente lo más fácil, decía ahora, es echarle la culpa a Dios. Decir, no, pues no ha sido la voluntad de Dios. Porque nos cuesta examinarnos, nos cuesta ver la viga que tenemos en nuestro ojo. Y bueno, y lo que he visto ya después de todos estos años que han pasado es que yo, básicamente por estas prácticas, por estas confianzas que tenía con las mujeres, ya siendo cristiano, insisto, llegué incluso a abrirle la puerta a espíritus que me terminaron molestando. Bueno, si no crees en este tema de los espíritus, no lo sé, pero cuando uno lo ha vivido, pues sencillamente tiene que creerlo. Aquí ya no se trata de que uno sea alguien que crea en los ataques demoníacos o no a un cristiano, sino que si lo vives, no tienes de otra que creerlo. Y básicamente eso fue lo que me pasó a mí, que por tener prácticas que no debía tener, terminé abriendo la puerta a los espíritus malignos para que me molestaran, a los demonios, y de seguro eché a perder, digamos, el plan que Dios tenía conmigo, sentimentalmente hablando, y seguramente en otras áreas, antes de cometer estos errores. Hay gente que piensa que uno no puede echar a perder los planes que Dios tiene con uno. Yo personalmente pienso que sí, y encuentro sustento en la Biblia para pensar esto. Por ejemplo, en el caso del rey David, nosotros vemos que cuando él pecó, Dios por medio del profeta Natán lo confrontó y le reclamó que hubiera menospreciado su palabra pecando contra él. Y le dijo que, o sea, le habló de todo lo que él le había dado, que lo había sacado de allá, de detrás del rebaño, pues, de las ovejas, y que lo había convertido, pues, en rey, perdón, y que lo había convertido en rey, que le había dado todo lo que le había dado, y dijo que le habría dado todavía más cosas si no hubiera cometido ese pecado que cometió, pues, con Betsabé y con Urías, ¿no? Y vemos que por esto llegaron muchas consecuencias, ¿no? Vemos que el bebé que nació de esa relación con Betsabé murió. Dios le dijo que era consecuencia de ese pecado. Vemos cómo se levantó Absalón, el hijo de David, contra él para dividirle el reino, para quitarle el reino, para quitarle la vida incluso. Y llegaron consecuencias. Sin duda llegaron consecuencias. Ahora, ¿qué tanto hay que pecar para echar a perder el plan que Dios tiene con uno? Ahí sí yo no sé. Pero la verdad creo que lo más sabio es no tratar de averiguarlo. Y no acercarse, mejor dicho, alejarnos lo más que podamos de ese límite. Porque los planes de Dios sin duda son los mejores y creo que por nada del mundo vale la pena perdérselos.
Entonces, nada, sí, esa es la realidad. Le terminé abriendo la puerta a un espíritu que me terminó molestando. Un espíritu que me molestaba en las noches. O sea, cuando yo estaba durmiendo tenía unos ataques de tipo sexual. No sé qué tan en detalle termine hablando ahora de este asunto, quizás eso sea para otro video. Mm, pero fue algo terrible, algo que me hizo sufrir muchísimo durante muchos años, y yo no entendía por qué me estaba pasando. Como decía ahora, ver la viga en el ojo propio es muy difícil, no la vemos. Yo simplemente sabía que me estaba pasando algo que no me gustaba. Eh, y mm, A ver, trato de organizar mis ideas porque esto yo nunca lo había contado. A nadie se lo había contado y pues lo estoy contando aquí nada menos que para todo el que quiera verlo en internet. Pero, a ver, yo ordeno mis ideas. El hecho es que a mí cuando empecé a sufrir de estos ataques en las noches, pues yo pues pensé que se trataba de algo normal. Incluso llegué a hablarlo con algunos líderes de la iglesia, de lo que me sucedía. Y pues la conclusión más o menos era que pues simplemente es que yo estaba en edad de casarme y que mi cuerpo me estaba diciendo que necesitaba casarme. Entonces, claro, hay una presión muy fuerte en un soltero, un deseo de casarse, y fuera de eso, como si fuera poco, hay una presión externa también. Eh, Personas pues que con una buena intención, no digo que no, pero a veces haciendo mucho mal, tratan de ayudarte a casar. Eh, Mucho mal porque a veces digamos que se toma muy deportivamente el asunto. Simplemente se piensa en casar a la gente y que se case y hágale y que la boda, pero la verdad creo que es algo en lo que hemos fallado mucho a nivel de iglesia. Creo que tenemos una oportunidad enorme de mejorar porque creo que hoy en día estamos viendo las consecuencias. En parte pienso que los divorcios se han aumentado muchísimo. Yo cuando llegué a la iglesia, la verdad que era rarísimo, creo. Es que es más, creo que yo nunca escuchaba de la palabra divorcio en la iglesia. Y con el tiempo, pues es algo que uno escucha mucho, de personas que uno conoce, personas cercanas a uno y lejanas obviamente también. Ahora, aquí no voy a hablar de si está bien o si está mal, no, ese tema ya es objeto de otro video, pero, pero creo que eso es parte de las consecuencias que están llegando por tomar tan deportivamente este tema de que se case la gente, como si lo importante fuera solo que se casaran y no que tuvieran un matrimonio verdaderamente en la voluntad de Dios. Ahora hay gente que dice que Dios no interviene en esto, que uno pues, debe casarse con quien le gusta, no sé, pero yo la verdad veo claramente en la Biblia que Dios sí interviene, no solamente en nuestros sentimientos, sino en cualquier área que nosotros le pidamos que intervenga, y que sea importante para nosotros, sencillamente porque nosotros somos importantes para Dios. Y cuánto más va a intervenir en una área tan crucial para nosotros los cristianos como nuestros sentimientos. De seguro ustedes conocen, saben, al igual que yo, de personas que por haber tomado malas decisiones en el amor han terminado incluso alejadas de Dios. Así de crucial es la cosa. Entonces, ¿por dónde iba? A ver, bueno, sí, que entonces yo comencé pues pensé, por lo que, o sea, por lo que entendía y por lo que oía de los líderes en los cuales buscaba consejo, pues que esto se trataba de algo normal, de que necesitaba era casarme. Pero en la medida que pasaba el tiempo, estos ataques se fueron volviendo algo cada vez más y más oscuro, algo más y más demoníaco, llamarlo de alguna manera. Bueno, insisto, yo no sé qué tan preparado estoy en este momento para hablar en detalle de esto y no sé qué tan
conveniente y necesario sea. Quizás haga algún día un video con esto con total claridad, abiertamente, o quizá de aquí a un ratico lo termine contando, no lo sé, pero en este momento no me siento bien para contarlo. Pero el hecho es que cada vez la cosa era más oscura, más demoníaca, más perversa. Y yo verdaderamente me llegué a sentir como que de verdad estaba como endemoniado. O sea, sí me sentía. Y yo le preguntaba a Dios qué pasaba. Dos grandes cosas estaban pasando en mi vida. La primera de ellas, pues esta que ya les conté. Y la segunda, ¿por qué les contaba ahora que cuando llegué a la iglesia yo pues digamos que estaba en lo normal, que si te gusta una niña, tú sientes que le corresponde, pues no todas, pero sí algunas, y lo normal, ¿cierto? Pero entré en un periodo en el que totalmente borrado del mapa de los sentimientos. O sea, me sentía, y no solo me sentía, sino que vivía un rechazo total. O sea, cualquier mujer con la que yo trataba de tener algo se dañaba por completo. Así pareciera que las cosas estaban avanzando un poquito, más tardaban en avanzar que en dañarse. O sea, negado totalmente para el amor. Algunos dicen que el espíritu de soltería, bueno, básicamente se habla del espíritu de soltería en la iglesia para bromear. Pero créanme que existe. O sea, no se llamará espíritu de soltería. Según lo que yo entiendo, tiene otro nombre. Bueno, hay cosas como estas de lo del otro nombre que yo... bueno, de seguro ustedes que están viendo este video, algunos saben que yo soy escritor, gracias a Dios, y hay un libro que publicamos recientemente que se llama La trampa de Dalila. Por acá lo tengo. Y en este libro, bueno, en este libro yo no digo que estoy contando mi historia, no lo digo, pero sí cuento muchas cosas que me pasaron a mí. Está mi historia combinada con la historia de otras personas, las historias de otras personas. ¿Y por qué estaba diciendo eso? Ay, me perdí. Bueno, estaba diciendo eso por... ya. Bueno, que yo entonces estaba experimentando dos cosas. La número uno, pues la que mencioné, la de los ataques sexuales nocturnos, ataques de tipo sexual nocturnos, y esto de la sequía amorosa, por llamarlo de alguna manera. O sea, negado totalmente en el área sentimental. Obviamente esto me tenía triste porque, a ver, yo algo que quería, yo quería casarme joven. O sea, mi deseo era, no sé, casarme de 25 años. Yo cuando comencé en la iglesia yo tenía, creo que, a ver, ¿cuántos años tenía yo? Tenía como 23 años, 22. Yo quería casarme joven, o sea, llegué de 22 y quería casarme a los 25, o sea, a los 3 años ya quería estar casado y con hijos. Cosa que efectivamente, evidentemente, no sucedió. Y nada, entonces, pues claro, ¿cómo no me iba a preocupar eso? De estar negado en el área de los sentimientos, entonces de tantos rechazos, porque claro, lo que yo decía al comienzo, y ya lo repetí una vez y vuelvo a insistir en eso, uno sabe que es normal, o sea, no todas las chicas te van a prestar atención, una sí, una no, pero eso ya era algo crónico, y entonces ahí fue que yo me pregunté, bueno, algo está pasando, no sé qué está pasando. Y le empecé a preguntar a Dios, Señor, ¿qué es lo que pasa? O sea, no entiendo qué es lo que está sucediendo. Digamos que yo estaba haciendo mi parte, porque claro, si tú no estás consiguiendo pareja porque te estás quedando encerrado en tu casa, cosa que yo durante algún tiempo hice, no me gustaba salir de la iglesia derecho para la casa, eso fue cuando vivía en Bogotá. Pues claro, si tú estás haciendo eso, difícilmente vas a conseguir una pareja, aunque igual la puedes conseguir así, y más en la era de internet. Cuando yo comencé en la iglesia estábamos con el Messenger y todo esto, pues igual había forma de comunicarse, ¿no? Pero total, llegó este tiempo de sequía, no llegó rápido, digamos, ya pasaron varios años para que yo experimentara una sequía tan terrible en el área sentimental, pero la estaba experimentando. Y muy triste le preguntaba a Dios qué pasaba, no encontraba respuestas. Y sucedió que un día
yo por ser escritor un día estaba en la editorial, estábamos haciendo algo relacionado, no sé, algo estaba haciendo relacionado con la impresión de uno de los libros. He escrito 3 libros, he escrito y publicado 3 libros hasta el momento, gracias a Dios, y en ese entonces estábamos con La espada de Goliat. Y conocí a una persona muy importante en esa editorial, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y esta persona me dijo que si había leído un libro llamado Cerdos en la Sala. Y bueno, yo le dije que no. Y me dijo, te lo regalo. Me dijo, si se te ocurre algo para que este libro, para que este mensaje llegue a la juventud, házmelo saber. Yo dije, bueno, listo, recibí el libro. En ese momento yo ya estaba trabajando en La trampa de Dalila, que es el libro que les acabo de mostrar, y que les dije pues que contiene mucho de esto que les estoy contando y de muchas cosas más, de muchísimos errores que muchas personas hemos cometido en el área sentimental, básicamente para que los lectores no vayan a cometer esos mismos errores. Que parece que fuera obvio, no dice, no, pues lo que tengo que hacer es no fornicar, saber esperar en la voluntad de Dios, pero eso es más profundo de lo que parece y en la práctica es más complejo. Y entonces por medio de ese libro pues se busca ayudar para que no cometamos esos errores y nos dejemos guardar para la voluntad de Dios, básicamente eso, conociendo las experiencias de otras personas. Entonces vale, esta persona, este señor, alguien pues muy, digamos, muy reconocido en el área de la editorial, del campo editorial y esto, me regaló ese libro, yo me lo llevé y tengo que decir que cuando comencé a leerlo sentí un rechazo total hacia ese libro. Ese es un libro de guerra espiritual. Muchos de ustedes quizás creo que no lo conocen, tal vez. Es un libro de guerra espiritual y cuando comencé a leerlo y que hablaba de que había la posibilidad de que una persona cristiana fuera atacada por un demonio, yo sentí un rechazo absoluto hacia ese libro. Yo dije, no es posible, o sea, yo cómo voy a aceptar esto, cómo voy a pensar que no cuento con la protección divina, o sea, no puedo aceptar esto. Y dejé de leerlo, o sea, hice a un lado ese libro por completo. Y ya, seguí con mi camino, pasando días, meses, no sé si años. Y como dicen por ahí, la necesidad tiene cara de perro. Que no sé exactamente qué significa ese dicho, pero la verdad es que cuando uno tiene una necesidad grande, pues uno está dispuesto a hacer muchas cosas. Y orándole a Dios, volvió a mi mente ese libro. Yo dije, bueno, yo he tratado muchas cosas para salir de estas situaciones que tengo, de esos problemas que estoy teniendo, hablando de los 2 que ya mencioné hace un rato. Bueno, voy a leer este libro. ¿Qué tengo que perder? Entonces le oré a Dios, hice la lectura del libro y digamos que comencé a recibir claridad. Yo dije, oh, bueno, sí, pienso que lo que me está pasando puede tratarse de un ataque espiritual, no lo sé, pero digamos que no estaba tan claro en el tema. Y en un viaje que tuve a Medellín, me quedé solo en un apartamento, tenía rentado pues el espacio para mí solamente allí, y sentí en mi corazón que ese era el momento en el que tenía que poner en práctica lo que decía en ese libro. O sea, como les dije, ante la necesidad uno, Dios mío, cosas hace. Y quizás yo de otra manera yo no hubiera hecho eso, pero era tal mi desespero ya, mi angustia, que yo dije, no, necesito hacer algo. Y orándole a Dios sentí que era lo que debía hacer. O sea, no estoy aconsejando que si estás angustiado, pues te mandes por donde sea. No. Obviamente orándole a Dios, y orándole a Dios yo sentí que era lo que debía hacer. Entonces puse en práctica los conocimientos que adquirí por medio de ese libro, en cuanto a guerra espiritual, en cuanto a echar de mi vida los espíritus que yo sentía que me estaban molestando. No solamente los que mencioné relacionados con la sequía amorosa pues que estaba pasando y relacionado con los ataques sexuales que estaba teniendo por la noche, sino en cuanto a muchas otras cosas más. Este libro habla de cosas que uno normalmente no tiene en cuenta
y que le comparten a uno personas que han tenido experiencia en la guerra espiritual. Por eso es importante, a ver, hay personas que dicen, no, es que yo lo único que tengo que leer es la Biblia y nada más. Bueno, yo pienso que la Biblia obviamente es el libro por excelencia, pero también sé que hay personas que han tenido experiencias que nosotros no, y que si nosotros rechazamos esas experiencias que ellos nos están compartiendo, ya sea por medio de una predicación, por medio de un video, por medio de un libro, pues nos estamos perdiendo de mucho. O sea, no deberíamos esperar nosotros a pasar por todo lo que ellos pasaron para poder aprender lo que ellos tienen para compartirlo, para compartirnos. Por eso pienso que es tan valioso. O sea, el libro indicado, en el momento indicado, o la predicación indicada, o la canción indicada, o el video indicado en el momento indicado, de verdad que pueden hacer mucho bien. Entonces, ¿por qué estaba diciendo eso? Bueno, sí, entonces que puse en práctica lo que encontré en este libro, Cerdos en la Sala. Y a partir de ese momento comencé a experimentar cierta victoria sobre estas áreas. No puedo decir que un 100%, porque también hoy en día soy consciente de algo. Que cuando nosotros le abrimos la puerta a los espíritus malignos, hay cosas que suceden en nuestra vida que son resultado de la operación de ellos. Pero hay otras cosas que quedan como consecuencia de esa operación que ellos tuvieron en nosotros. Nuestro cerebro se ve afectado, nuestro cuerpo se ve afectado porque queda acostumbrado a cosas. Y es una lucha también que hay que librar. Ahora alguien dirá, no, pero pues si usted tuvo que luchar de todas maneras después de eso, pues seguramente no se trataba de espíritus, porque pues, finalmente no fue la solución total. Pero créanme que yo antes de hacerlo de esta manera, antes de hacer lo que aconsejaba el libro, de luchar contra los espíritus y todo esto, intenté muchas cosas. Intenté mucho con mi voluntad, orándole a Dios, no solo, sino orándole a Dios, poniendo esfuerzo. O sea, de verdad que traté y pensé incluso en hacer cosas verdaderamente extremas y hice cosas y tenía pues cierto resultado, pero siempre era algo temporal. O sea, algo que me duraba, no sé, en cuanto especialmente hablo de esos ataques sexuales, podían pasar unos días, unas semanas, a veces hasta unos poquiticos meses para que volviera otra vez a ser atacado y se echara a perder todo. Pero fue entonces cuando yo, como les digo, que enfrenté esto a la manera que me decía el libro Cerdos en la Sala, Dios por medio de ese libro, porque ahora entiendo que Dios me habló tanto por medio de ese libro y por eso una de las cosas que yo menciono en el libro La Trampa de Dalila es que generalmente los libros que llegan a nuestras manos sin buscarlos traen consigo cosas que nosotros sí estamos buscando. No digo que todos, pero sí algunos, porque tenemos un Dios que nos envía respuestas. Y entonces comencé a experimentar cierta libertad y cierta victoria. O sea, lo veía claramente en las dos áreas. O sea, en la de los ataques sexuales que sufría por la noche y unos ataques que me esclavizaban terriblemente. La verdad me sentía muy mal, me sentía pésimo. O sea, a veces me sentía como si fuera una persona depravada, como perversa, no sé, era algo muy horrible. Especialmente cuando tú quieres tener una vida para Dios y estás sufriendo algo así, la verdad que es verdaderamente tormentoso. Y también acerca de lo otro, acerca de lo que les decía, que es acerca de esa sequía sentimental. Hay cosas muy sencillas por medio de las cuales uno puede notar cambios. Y quizás alguno diría, bueno, pero pues es que la gran muestra, la gran evidencia, pues es que consigas una novia o que te cases. Yo no he conseguido una novia después de eso, mucho menos me he casado. Pero hay una gran diferencia en que tú no te quieras casar y que no te puedas casar. Entre que no quieras tener una novia y que no puedas tener una novia.
hay una gran diferencia. Ahora, yo no estoy diciendo que yo en realidad, a ver, no es que literalmente no me quiera casar, aunque a veces, la verdad, a veces he pensado que hasta así, porque he aprendido a disfrutar tanto la soledad que, no sé, pienso que Pienso que todavía soy demasiado egoísta como para casarme, por raro que suene. Una persona de 47 años ya debería estar lista para casarse. O sea, si no estuviste listo, pues ya no vas a estar listo. Pero una de las cosas que he aprendido es que la verdad todavía soy demasiado egoísta y hay cosas a las que, creo que me costaría demasiado renunciar a ellas. O sea, por eso creo que uno debe estar perdidamente enamorado para casarse. Mm, pero claro, ya tú notas cambios y ya te das cuenta de que no se trata de que no puedas tener una relación, de que no se trata de que te estén rechazando, sino de que tú ya por la experiencia que has tenido sabes que lo mejor que puedes hacer es dejarte guardar por Dios, para la voluntad de Dios. Ahora, yo sé que esto no se trata de que hoy tengo que esperar a que Dios lo haga todo por mí, a que Dios me traiga la novia, no. Pero creo que hay un error que solemos cometer muchísimo los cristianos, es que primero nos vamos metiendo en la relación y le vamos preguntando a Dios si es la voluntad de Él. Yo personalmente creo que eso no es lo que deberíamos hacer. Es algo que he aprendido, alguna de las cosas que he aprendido durante estos años. Y es que antes de nosotros empezar a meternos con una persona, a involucrarnos sentimentalmente con una persona, primero deberíamos preguntarle a Dios si es la voluntad de Él. Porque ya cuando tú estás envuelto, ya cuando hay contacto físico de por medio, ya es muy complicado que tú le pongas freno al asunto. Entonces pienso que lo mejor es eso. Y hasta el momento, aunque sí hay mujeres que me han atraído, yo le he orado a Dios y he terminado sintiendo en mi corazón que no es su voluntad. Y le pido a Dios que me siga ayudando para dejarme guardar para Él, para su voluntad, sea cual sea, así sea la de quedarme solo. Yo creo que es mejor una buena soledad que una mala compañía. O sea, la verdad, como decía ahora, una mala relación sentimental te puede hacer hasta alejar de la fe. Y Dios nos libre de eso. Y en materia de los ataques de los ataques sexuales que sufría, pues gloria a Dios, han pasado años. O sea, esa lucha de la que les hablo que tuve en Medellín, eso fue en el año 2018. Han pasado ya 6 años, gracias a Dios. Y Dios, por su gracia, me ha traído en victoria. O sea, he tenido luchas, no digo que no. Los que alguna vez han tenido alguna lucha con un espíritu saben que ellos intentan volver y que nosotros tenemos que estar en una permanente guerra, digamos. O sea, estamos en una guerra, ¿no? Y hay que estar siempre alerta y siempre, no siempre, pero sí con frecuencia batallando. O sea, hay que pedirle a Dios discernimiento. Hay una cosa que a mí me gusta mencionar y que me gusta que quede clara. Y es que esto no se trata de que vamos a ver espíritus por todo lado y todo el tiempo. Hay cosas que no son espíritus en ti, hay cosas que son tus deseos sexuales, ¿sí? Hay cosas que no son espíritus, sino nuestra maldad, nuestra inclinación al mal, nuestros deseos que no convienen, bueno, en fin. Hay que pedirle discernimiento a Dios, pero lo cierto es que Dios me ha traído en victoria y que pues gracias a Dios, como les digo, no he tenido una novia y no me he casado, pero yo que lo he vivido, sí noto el cambio en el trato con las mujeres y en las relaciones de amistad y todo esto. Entonces nada, todo esto quería compartirlo con la esperanza básicamente de que sea útil para alguno de ustedes. Pienso que lo mejor que podemos hacer es dejarnos guardar para la voluntad de Dios, y esto es algo que sabemos, pero también pienso que cometemos muchos errores, de los cuales algunos he mencionado acá, pues son muchos más, pero
La Biblia dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Entiendo yo que ahí se refiere, y especialmente creo que lo interpretamos de que debemos guardar nuestra mente, ¿no? No dejar entrar cualquier pensamiento, cualquier ideología, cualquier doctrina a nuestra mente, tener cuidado con lo que leemos, con lo que oímos, todo esto. Y claro que sí, pero también yo pienso que tiene que ver con a qué persona dejamos entrar en nuestro corazón. Y también, pues, qué prácticas, qué tanto nos permitimos con esas personas, ¿verdad? Si pudiera dejarles un par de consejos por medio de este video, número uno, les diría que antes de acercarse a una persona, antes incluso de comenzar a decirle palabras bonitas, traten de asegurarse lo más que puedan de que es la voluntad de Dios. Porque insisto, ya después de que estás avanzando, ya después de que la carne está totalmente despierta e involucrada ahí, es muy difícil ponerle freno a esa situación. Y número dos, por favor ten cuidado con lo que te permites con tu pareja. Mira, incluso tú puedes estar teniendo un noviazgo que es según la voluntad de Dios, pero tú lo puedes echar a perder si te permites cosas que no te debes permitir con ella. Puedes estar echando a perder una gran bendición que Dios tiene para ti. Puedes estar poniendo en riesgo uno de los mayores regalos que le vas a poder dar a la pareja que Dios tiene para ti, ya sea esa u otra, y es tu virginidad en el matrimonio. Esa virginidad que es el testimonio de que le has sido fiel a esa persona que Dios tenía para ti, así como estaba pensando en otra cosa, que le has sido fiel a esa persona que Dios tiene para ti desde antes de conocerla incluso. Es que estaba pensando en esto de que hay gente que piensa que Dios no interviene en las decisiones sentimentales, cosa que ya mencioné ahora, pero creo que me faltó mencionar que esto lo vemos con total claridad pues en un par de historias básicamente. En la primera, la de Adán y Eva, o sea, pues más claro no puede ser que fue Dios quien le presentó a Adán la mujer que debía ser para él, pero también en historias como la de Isaac y Rebeca, creo que está en Génesis 20, no sé, no me acuerdo, creo que es como Génesis 20, donde uno ve claramente cómo el Espíritu Santo guía para que sea allá la mujer que va a ser para Isaac. Entonces, sí, Dios interviene. Lo que pasa es que hay versículos que nosotros a veces nos confunden y malinterpretamos. O sea, como hay un versículo que dice, cásese con quien quiera, pero en el Señor. Entonces nosotros decimos, pues me voy a casar con quien quiera y ya. Y es la voluntad de Dios que me case con quien quiera. Que a propósito, hay un error que cometemos muchísimo. Y es que como le estamos orando a Dios que nos dé una pareja, generalmente cuando nos encontramos a alguien de la iglesia, pues asumimos y decimos, ella es de la iglesia, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios? Y si yo le estoy orando a Dios, pero el hecho de que una persona ya esté en la iglesia no quiere decir que es la voluntad de Dios para ti. Yo personalmente pienso que hay yugos desiguales incluso dentro de la iglesia, de personas que no tienen nada que ver ni en sus propósitos de vida, ni en su visión, por decirlo menos, ¿no? Porque también podemos encontrar que hay personas que están en la iglesia, pero digamos que están en el proceso espiritual, están mucho más atrás que tú, o mucho más adelante que tú. Entonces quizás tú vas a ser un tropiezo para ellas, o ellas van a ser un tropiezo para ti. Y hay personas que sencillamente nunca se van a afirmar en las cosas de Dios. Esto es duro decirlo, pero pues es la verdad. Hay gente que se la pasa en la iglesia mal, o sea, espiritualmente hablando, y nunca crece espiritualmente, siempre está ahí siendo tropiezo para otros y tropezando. Entonces, sí, ten cuidado, por favor, con esas cosas que te permites con tu pareja. ¿Qué tanto se puede permitir? Hay personas, las conozco, que han tomado la decisión de no permitirse absolutamente nada. Y hay personas que ponen ciertos límites. Que Dios te guíe. Yo no sé, yo no te voy a decir cuál es la mejor opción. Yo
personalmente creo en este momento que la mejor opción para mí sería, o sea, al haberme dado cuenta lo débil que soy frente a todo esto, creo que lo mejor sería no permitir el contacto físico en el noviazgo. Sí, yo sé que puede sonar fanático y lo que sea, pero cuando tú has vivido lo que yo viví, cuando has tenido que pasar por lo que yo te he contado, que lo cuento en, no sé cuánto irá de este video, 15 minutos, no sé, pero que lo viví durante años, pues te das cuenta de que la cosa es en serio y de que verdaderamente es un riesgo grande el que se corre. Entonces nada, bueno, eso es lo que quería compartirles por medio de este video. Y a la pregunta, ¿me voy a casar algún día? No. O sea, no lo sé. No lo sé. A veces creo que quiero que sí. Y a veces creo que quiero que no. No lo tengo muy claro, sinceramente. Básicamente es algo que le he entregado a Dios, pero que he tratado de entregárselo de verdad, porque es que a veces nosotros le entregamos a Dios algo supuestamente, un sueño, un deseo, algo, pero se lo estamos entregando es para que se asegure de cumplirlo como nosotros lo queremos. No para decirle, Señor, haz tu voluntad con esto. Si tú quieres que suceda en mi vida, que suceda. Si quieres que no, pues que no suceda. Y creo que estoy pasando, pues gracias a Dios, en ese sentido, pues por un momento de tranquilidad, gracias a Dios. Por un momento, como les decía, de libertad, gracias a Dios. Y no, esperando la voluntad de Dios, o sea, muchos errores que cometí los cometí por apurarme, que quizás de esto no les he hablado. O sea, nosotros por afanarnos podemos terminar alargando muchísimo el camino. O sea, créanme, se lo digo de corazón, fíjense en mí, tengo 47 años y no me he casado. Y en buena medida fue por el afán. O sea, de verdad, me apresuré muchísimo. Como les decía, cometemos el error de apresurarnos a entrar en relaciones a veces sin saber si es la voluntad de Dios y preguntándole sobre la marcha. Y nos apuramos a tener contactos desde el tipo físico, pues, de tipo físico, con personas que no deberíamos apurarnos para tenerlos. Entonces, no se apuren, déjense guardar por Dios, porque el afán alarga las esperas, el apresurarse no trae buenos resultados. Aunque sí, o sea, Dios puede hacer que al final todo nos ayude para bien. Pero yo personalmente pienso que el mejor plan que Dios nos tiene es el plan que nos tiene desde el principio. El plan original que tiene para nosotros. Ese plan que tiene para ti desde que tú comienzas en la iglesia, ese plan es el mejor. O sea, con los errores que uno va cometiendo, yo entiendo que Dios va ajustando el plan, como hace el GPS, recalculando. Y vuelvo a lo mismo, o sea, yo no sé qué tanto hay que pecar para que el destino se cambie. Yo no sé, pero te aconsejo que no te acerques al límite, que no busques estar al límite para no echarlo a perder, porque lo puedes terminar echando a perder. Y entonces, bueno, nada, eso es lo que quería compartirles. Hay otras cosas más que quiero compartirles de esta historia, entrar más en detalle. Y creo que en los próximos días lo voy a estar haciendo. Por el momento, pues creo que les dije lo que pensaba decirles en este video y creo que más, creo que más de lo que en realidad pensaba decirles. Y nada, hasta la próxima.